Bueno, y nosotros por supuesto continuamos con más noticias y hoy a la tarde cuando nuestro productor nos mandó justamente la información de la entrevista que vamos a realizar hoy, me puse muy contenta porque hace mucho tiempo que uno viene pensando en el impacto que tienen las noticias. Exactamente, en las malas noticias en este O caso. sea, en general el impacto de las noticias, pero cuando son malas, Miguel, como lo que viene sucediendo en este último tiempo, repercute de una manera diferente. Si hay abundancia de malas noticias, eso evidentemente tiene también un impacto seguramente o no negativo en la sociedad que consume información. Por eso vamos a hablar con especialistas acerca de esta cuestión. Estamos ya en estudios aquí de Norte Grande Federal. Estamos con Katia Bradford, integrante de la Unidad de Políticas para la Igualdad de la Vicegobernación, y con Pamela Soto, especialista en Derechos Humanos y Géneros, a quien ya la saludamos y le damos la bienvenida a ambas. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo consultarle esta sucesión por allí de noticias no tan agradables que estamos de alguna manera consumiendo los chaqueños y la región. ¿Cómo impacta esto en todos nosotros? Bueno, empezó. Sí. La verdad que no sé si podríamos hablar de un impacto positivo o negativo, sino de una cuestión que tiene que ver con qué le sirve a la sociedad en cuanto al acceso a información sobre el caso. Y cómo puede afectar más bien a la familia de las víctimas un abordaje no respetuoso o morboso, si se quiere, de un femicidio. En este caso estamos hablando específicamente del caso Cecilia. Sí, del caso Cecilia. Bien. Sí, me parece que, bueno, un poco también sumando a lo que decía Pame, estamos, bueno, como sociedad atravesando este momento muy difícil con respecto a lo que pasó en el caso Cecilia, pero también puede ser una oportunidad para poder repensarnos, no solo como sociedad, sino también cuál es el rol de los medios en la comunicación de estos casos, porque me parece que es fundamental que se pueda trabajar desde la ética profesional en cuanto al modo en el que se comunican estos casos, en la información que se da y en poder discernir qué es lo importante y qué es lo que lleva claridad a la sociedad que está buscando justicia, porque todos y todas vamos a coincidir en un punto y es que queremos justicia para Cecilia Strazowski en este caso particular, como en todos los femicidios, ¿no? de nuestra provincia, como venimos trabajando desde ese lugar. Y es importante poder discernir cuál es la información que efectivamente va a sumar, va a poder traer claridad en el caso y cuál es la información que por ahí aporta a otras sensaciones, a otras alertas dentro de la sociedad, como esto que decía Pame con respecto al morbo, al no respeto sobre todo del tiempo de la causa, al no respeto a la familia y a la propia víctima, ¿no? Muchas veces, entonces me parece que es una oportunidad y agradecemos mucho que nos hayan llamado también desde el canal para poder pensar entre todos y todas cuál es el rol de los medios y cuál es el rol de la sociedad en el abordaje periodístico y de estos casos para poder tener una sociedad mejor, ¿no? Porque me parece que es una oportunidad para, además, poder pensar qué pasa con la violencia por motivos de géneros, que es una problemática estructural y que es necesario abordar desde todos los sectores de la sociedad, ¿no? Katy y Pamela, esta pregunta es para cualquiera de las dos. En esta oportunidad y escuchándolas, lo que se entiende justamente que con un caso tan importante, como fue el caso de Cecilia, pero también hay un montón de otros casos que son tratados con similitudes, uno pierde el eje de la información justamente porque sabemos que a veces el morbo, el sensacionalismo, la noticia que al final muchos que piensan que no terminan cayendo porque es lo que o termina vendiendo, termina llamando la atención, y eso para irnos un poquito más lejos del caso de Cecilia, si uno lo puede mirar a nivel, bueno, provincial o nacional, si uno siempre va a las notas que son más leídas, es como que siempre se busca eso, ¿no? Ese morbo, ese sensacionalismo y donde se pierde el eje de lo que realmente es importante o lo que se quiere conseguir contando lo que pasó. Sí, en principio es necesario que se sepa que se puede hacer un periodismo respetuoso, responsable y con una mirada de respeto hacia las víctimas, hacia los familiares y hacia la sociedad también. Porque en un hecho como un femicidio no solo es el dolor de la familia y de la víctima, sino también de toda una sociedad que exige justicia por un hecho.
Entonces, partiendo de eso, hay una serie de recomendaciones que nosotros tenemos desde el gobierno provincial a través de un manual que presentamos el año pasado, en 2022. Y también hay otros espacios como la Defensoría del Público de la Nación que ofrece también recomendaciones para el abordaje periodístico de hechos de violencia de género, de delitos contra la integridad sexual, femicidios, que te permite, es como una especie de guía que te permite hacer una cobertura del hecho sin salirse, o sea, sin negar información a la sociedad, pero sí cumpliendo con ciertos estándares que permiten garantizar tranquilidad también en la sociedad en cuanto a qué se está haciendo, qué está haciendo la justicia, qué está haciendo el Estado, cómo es el abordaje, y también respetar ciertas bases como son los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, digamos. Sí, incluso, bueno, ya que mencionabas también, Adriana, este caso, otros casos de violencias por motivos de género, también hace unos días pudimos ver en medios locales cómo se filtró, por ejemplo, la imagen de una persona que estaba siendo violentada por su pareja y era una cámara callejera donde se podía ver específicamente los la dos imagen. Policías. ¿Cómo? Los dos policías. Exacto, los dos policías. Que la mujer estaba embarazada. Exacto, con sí. La mujer embarazada, digo, el hecho de que esa imagen se haga pública es tan nociva que hasta puede aportar al recrudecimiento de la violencia para esa persona que está sufriendo ya de base violencia por motivos de género. Entonces, hasta ese punto es importante que seamos responsables, porque si nosotros queremos luchar contra esas violencias, lo que tenemos que hacer es justamente respetar a esas personas que están pasando por situaciones tan difíciles, no revictimizarlas. Bueno, como decía Pame, hay un montón de puntos a tener en cuenta para una comunicación responsable. Incluso, bueno, en el caso Cecilia también muchas de las veces la filtración de datos hace a la nulidad de las pruebas. Esto puede ser presentado por la defensa como una nulidad. Entonces, realmente es muy complejo cuando no se tienen en cuenta estos parámetros. Entonces, desde nuestro lugar también queremos aportar a que se pueda trabajar en conjunto como sociedad y ser responsables, no solamente en el caso de Cecilia, sino en cada uno de los casos de violencias por motivos de género, porque es una problemática que nos preocupa de manera personal y profesional, obviamente. Hay casos y casos, indudablemente. El caso Cecilia ha tomado una trascendencia nacional. Ustedes hablan perfectamente del trato que se le tiene que dar al caso en lo que tiene que ver con el respeto a los familiares y a los amigos de la víctima. Lamentablemente después están los medios que vienen de Buenos Aires y hacen, como se suele decir vulgarmente, una carnicería, lamentablemente, un caso tan impactante para nosotros, que acá nos conocemos todos, sabemos cómo trabaja cada uno, en fin, y ojo, cómo se desarrolla cada uno. Porque también hay medios de acá que copian lo que otros medios publican y no chequean la fuente, y como un título que llama la atención, no tenemos la responsabilidad nosotros como comunicadores de chequearlo. Uno no hace periodismo de periodistas, uno se hace responsable cada uno de lo que tiene que informar y lo que tiene que hacer. Pero ustedes decían muy bien, creo que Katia decía, que a veces la difusión de este tipo de hechos o de otros hechos también, luego que va multiplicando los casos, se van acrecentando esos mismos casos en otros casos. ¿Sucede esto también? Digamos, la difusión de ciertas cuestiones hacen que se magnifique todo y que se multiplique en otros casos. Sí, por supuesto. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género se está trabajando en un estudio en conjunto con el CONICET, que, bueno, Pamela va a poder contarles perfectamente porque ella es parte de ese equipo de investigación sobre esto que por ahí traías, que es el impacto de las noticias en cómo se desarrollan después, cuál es el comportamiento de la sociedad cuando reciben esas noticias. Y tenemos como ya varias muestras de lo que sucede. Digo, hay algunos casos que podemos analizar hacia atrás, incluso en casos nacionales. Por ejemplo, en el caso de One Data Day, en aquel momento, el impacto después en los crímenes hacia otras mujeres fue exactamente igual a ese caso, ¿no? Entonces, podemos ver cómo se replica el modus operandi a partir de cómo se divulgan esas noticias. Así que
bueno, Pame les puede contar mejor, pero hay un impacto. Y yo acá les quiero decir algo también, con un tema muy delicado como el tema del suicidio, que en un primer momento estaba prohibido publicar justamente, yo recuerdo, no sé si había una ley igual, lo que prohibía que esas noticias se divulguen justamente porque estaba el riesgo de crear una cadena de suicidios a través de esas publicaciones, que yo veo hoy que no se cumple. Sí. De hecho, entre las recomendaciones que hay, tanto de abordajes de suicidios en medios de comunicación como de femicidios u otro tipo de violencias, se habla mucho de la forma en cómo titular o cómo presentar las noticias. Y bueno, en el análisis que hicimos, que estamos haciendo en realidad con CONICET y la Secretaría de Derechos Humanos, hemos encontrado cómo se repiten noticias que son una suerte de manual de cómo asesinar a una mujer, y la verdad que es muy preocupante porque que un medio cuente detalle por detalle cómo una persona, qué armas y cómo el proceso que hizo una persona para matar a una mujer genera un efecto multiplicador, que es lo que estamos estudiando también, y eso un poco ocurre con los suicidios. Por eso es tan importante, por ejemplo, no titular con la forma en que empleó una persona para matarse o la forma en que empleó una persona para matar a una mujer. Lo mismo, no contar en detalles, no es necesario, aparte porque no aporta a la noticia en sí mismo, y como sí es necesario y muchas veces no se aborda, es hablar de la problemática y ofrecer información sobre cómo acudir ante una situación de violencia, cómo pedir ayuda, a qué organismos, qué áreas del Estado, de los municipios, organizaciones que acompañan a mujeres víctimas de violencia. Lo mismo pasa con los suicidios, porque tenemos organismos de salud mental que podrían acompañar, pero sin embargo las noticias no presentan o no ofrecen esa información a los lectores o a los oyentes o las personas que ven la televisión, digamos. En ese sentido es como que falta en las coberturas de las noticias esta información, que es muy valiosa porque empodera a la audiencia a que pueda conocer, entender el contexto de violencias, digamos. Pamela o Katia, hay casos que tiene quizás un proceso corto a nivel difusión o a nivel periodístico, y hay casos que tienen un proceso largo, como es el caso ahora de Cecilia. Hay distintas etapas de la sociedad de cómo va tomando la información. Primero el interés y luego, a medida que pasa el tiempo o pasa el proceso, como que la sociedad se va cansando de tanta información sobre el mismo caso. Sí, por supuesto. Hay distintos momentos de las noticias, más álgidos y menos álgidos también, con respecto al impacto y sobre todo con respecto al tratamiento que se les da, ¿no? Me parece que con respecto al caso Cecilia también pudimos ver cómo al principio hubo un fuerte impacto de los detalles morbosos del caso y las hipótesis que se generaron a raíz de eso. Y luego, con el correr del tiempo, también pudimos ver cómo la incorporación de pruebas y de distintos pasos en el proceso judicial fue haciendo a poner el enfoque en distintos otros puntos, pero siempre, por supuesto, con el mismo eje rector, que es la necesidad de la primicia. Y en un proceso judicial también hay un debido proceso que lleva sus tiempos, y los tiempos del proceso judicial muchas veces no son los tiempos de la televisión. Y entonces por ahí, en ese desfasaje, los medios de comunicación están en búsqueda constante de la primicia, y es ahí donde se generan noticias falsas, donde se pone el punto en la vida íntima de la persona o en otros ejes que realmente no hacen a la información, que no traen claridad y que solo construyen esta cuestión en la sociedad de ir por otro lado, que no es lo justo y lo necesario, ¿no? Sí, que muchas veces aporta también a como el enojo de la sociedad en cuanto a va a haber impunidad, no va a haber impunidad, y cuando en realidad hay un proceso judicial, como bien lo decía Katia, que tiene su tiempo y que hay que respetarlo y hay que acompañarlo desde los medios de comunicación, porque
no es que porque tarde un día o dos en generarse una prueba o un fiscal tome una medida es porque hay una situación de impunidad. No, es un proceso y hay que acompañarlo con información verdadera que lleve tranquilidad a la sociedad, porque es necesario ante una situación como, bueno, el caso Cecilia, es muy importante una tranquilidad en la sociedad para que pueda tener claridad a la hora de recibir nueva información y no generar situaciones de violencia también. Sí, incluso puede ser información muy importante para próximos casos, que se pueda explicar cuál es el proceso judicial, qué le corresponde al Poder Ejecutivo, qué le corresponde al Poder Judicial, esto que decía Pamela recién, a dónde acudir ante un caso de violencia por motivos de género. También es un trabajo pedagógico que pueden hacer los medios de comunicación en estos casos. Y que puede servir y es mucho más productivo por ahí que hablar de la vida privada de las víctimas y que solo contribuye a traer más dolor y más falta de respeto, ¿no? Katia y Pamela, este es un tema central, el del femicidio, Cecilia, pero también hay otros temas que están frecuentes hace muchísimo tiempo y que también son desarrollados por diferentes medios de comunicación, como por ejemplo asesinatos, la inflación, la corrupción, el desempleo. Hace mucho tiempo que estamos con muchas noticias nefastas, que no son muy buenas, que todo el tiempo estamos bombardeados por la misma. Eso también puede afectar la salud mental o el querer decir, bueno, quiero apagar la tele, quiero poner música, no quiero escuchar porque realmente tengo un día complicado y todo el tiempo estoy escuchando malas noticias, que son las noticias que están presentes, pero para hacer como tal vez una salvedad, un querer protegerme de todas esas noticias. Estoy hablando como televidente, la persona que está del otro lado y que se está informando. En principio es importante saber que las audiencias también tienen derechos, Sí. que cuando se sienten violentadas o agobiadas por una situación que no es la correcta o cuando sienten que no hay un abordaje correcto, a ver, la sociedad no tiene, en general, no tienen por qué saber cómo tiene que cubrirse una noticia o presentarse una noticia periodística, pero sí puede sentir afectado algún derecho. Para eso hay organismos, bueno, yo mencionaba hoy la Defensoría del Público de la Nación, que tiene un sector de denuncias que, aclaro, no tiene ningún efecto sancionatorio hacia los medios de comunicación, pero sí sirve que una persona pueda hacer una denuncia en la Defensoría para que la Defensoría del Público pueda hacer una intervención con ese medio y garantizar, por ejemplo, que los periodistas o comunicadores de ese medio se capaciten, porque no podemos tampoco pretender que los periodistas en general, yo soy periodista, por eso puedo hablar de esa manera también, tengan siempre acceso a capacitación. No todos tienen esa posibilidad, entonces la Defensoría ofrece estos espacios y también, por otro lado, es necesario que todos los periodistas, la comunidad periodística y de comunicadores de nuestra provincia o del país, aceptemos que necesitamos capacitarnos constantemente porque la audiencia cada vez nos pide tener mayor conocimiento y también ser más respetuosos con ello. Entonces es necesario formarnos y entender que no se trata de a mí me gusta o no, o esto me parece bien o no, sino de respetos, porque hay leyes que también se incumplen, como por ejemplo las leyes de protección de la niñez, las leyes de protección de las mujeres, de disidencias, la ley de identidad de género, que muchas veces las vemos donde en situaciones donde se presentan noticias que tienen que ver con las comunidades, con las disidencias, donde no se respeta la identidad de género. Lo mismo pasa con pueblos originarios y otros sectores de la sociedad que no se ven bien representados y respetados, porque hay normativas que los amparan y que le garantizan ciertos derechos, y los comunicadores tenemos que tener una responsabilidad para la sociedad. Bueno, exactamente, bueno, lo decía bien Pamela, está
uno tiene que respetar el proceso judicial. Lo que pasa que está la condena judicial y está la condena social. Cuando uno machaca tanto con una cuestión, ahí también está, no sé si es más fuerte la condena social o la condena judicial, por ejemplo, en el caso Cecilia. Pamela y Katia, les agradecemos mucho esta visita, gracias por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Pamela Soto, especialista en Derechos Humanos y Géneros, y Katia Bradford, integrante de la Unidad de Políticas para la Igualdad de Vicegobernación, presente aquí en los estudios centrales de Norte Grande Federal.